Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad, y no como sus escribas. Palabra del Señor. Jueves 27 de junio, jueves de la 12ª semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos la memoria de San Cirilo de Alejandría, obispo y doctor de la Iglesia. Su autoridad sirvió santamente los designios de Dios. San Cirilo es famoso por su defensa de la ortodoxia contra la herejía, particularmente contra el nestorianismo. Arzobispo de Alejandría, ya lo dijimos, en Egipto, defensor de la doctrina que proclama a María la Theotokos, es decir, la Madre de Dios. Un poco sobre esta doctrina. Esta fue proclamada como dogma en el Concilio de Éfeso, en el año 431, que San Cirilo presidió bajo la autoridad del Papa Celestino. Su gran oponente era Nestorio, patriarca de Constantinopla. Al ponerse en duda que María es Madre de Dios, se ponía en duda también la identidad de Jesucristo, quien es una persona divina, verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso, San Cirilo no solo aportó a la Mariología, sino también a la Cristología. Sabemos que la Mariología es aquella que estudia, la ciencia que estudia la vida de la Virgen María, los misterios de la Virgen María. Y también la Cristología, la que estudia la ciencia que estudia los misterios de la vida de Cristo. El argumento de San Cirilo era el siguiente: María es la Madre de Dios no porque ella existiese antes de Dios o hubiese creado a Dios. Dios es eterno y María Santísima es una criatura de Dios. Pero Dios quiso nacer de una mujer. La persona que nace de María es divina, por lo tanto ella es Madre de Dios. Su santa defensa de la verdad le ganó la cárcel y muchas otras luchas de las cuales el Señor lo defendió y de las cuales salió victorioso. Esta es la vida de San Cirilo de Alejandría, obispo y doctor de la Iglesia, uno que ha vivido el Evangelio de hoy, que ha vivido en carne propia esta defensa de la fe, este celo por anunciar el Evangelio y el celo porque se sepa la verdad, el celo por la voluntad de Dios, el celo por el reino de Dios. Esto es lo que escuchamos hoy día en el Evangelio, hermanos. Dice el Evangelio: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Esto es reconocer a Dios como Señor, reconocer a Cristo como Señor de la vida, es una cosa grande, porque aquí la traducción es Kyrios. Sabemos que sea en el tiempo de Jesús, sea en todos los tiempos, siempre está presente. En estos días los hemos escuchado. No se puede servir a Dios y al dinero. No se puede servir a dos dioses, porque amando a uno despreciarás al otro. Es decir, no puedes tú llamar a Jesús Señor, Señor, y luego amar a otro Dios, tener otros ídolos, tener otras cosas, no poner a Dios en el primer lugar, no poner a Dios como Padre, no reconocer a Dios como Padre, a Cristo como aquel que nos ha redimido, Dios que redime, Dios que nos rescata, Dios que nos salva, eso. Entonces,
Esto es lo que el Evangelio nos invita hoy, ¿eh? Y pone un ejemplo el mismo Cristo. El mismo Señor nos pone un ejemplo. ¿Qué significa llamar al Señor, Señor, Señor? Tú realmente eres Señor de mi vida. Tú realmente guías mis pasos. Yo realmente, por tu gracia, puedo amarte por encima de todas las cosas. Dos ejemplos. Este hombre que construye su casa sobre la roca y aquel que construye su casa sobre la arena. La pregunta de hoy es, ¿dónde estás construyendo tu casa? ¿Dónde estás construyendo tu vida? ¿Dónde estamos poniendo nuestro corazón? ¿Dónde estamos poniendo realmente cuál es el fundamento, el cimiento de nuestra vida? Pueden ser miles de cosas y puede que no sea el Señor. Pidámosle al Señor que nos regale esta gracia de ponerlo a Él como fundamento de nuestra vida, de nuestros proyectos. Dice al inicio del Evangelio, habla de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Una gran pregunta que hoy el Señor nos conceda poder encontrar la respuesta. Y no te entristezcas si te das cuenta que no es el fundamento de tu vida, que no es el cimiento de tu casa. Dios, puede que hayas construido la casa sobre un montón de cimientos que no llevan a ninguna parte, que ves cómo se están destruyendo, que ves cómo se está cayendo la casa, que ves cómo se está cayendo la familia, cómo se está cayendo tu vida, etcétera, etcétera, etcétera. No tengas miedo. Dios tiene el poder, tiene la autoridad, dice al final del Evangelio, de reconstruir. Escuchemos la voz del Señor como uno que habla con autoridad, uno que viene a restaurar, uno que viene a reconstruir la casa, para donarnos la felicidad de saber que nos podemos equivocar, que Dios nos ama, que Dios es misericordioso. Pidámosle, insisto, esta gracia al Señor en este día. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.